Declaramos juntos esta palabra y decimos: nunca se apartará de mi boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditaré en él para guardar y hacer conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces haré prosperar mi camino y todo me saldrá bien. Vamos a tomar nuestro lugar, vamos a prepararnos para compartir la palabra. El domingo pasado, en el contexto de la cena, de la mesa del Señor y de estar hablando de los diferentes pactos, compartía esta palabra en la parte final de que el deseo de Dios es meternos a un tiempo de estabilidad. Declaraba y decía que estamos entrando a un tiempo de estabilidad en las diferentes áreas de nuestras vidas, ¿sí? Estabilidad, digan conmigo: estabilidad. Ese es el tiempo al cual nos estamos metiendo, y en ese sentido yo quiero hablarles de una palabra que pues, me interesa mucho compartirles. Quiero hablar con ustedes acerca de retos. Digan conmigo: retos. ¿Sí? ¿A cuántos les gustan los retos? ¿Cuántos les gustan los retos? ¿Cuántos son así como tipo gallitos de pelear sobres? ¿Cuántos son? ¿Sí? Retos. ¿Sí les gustan los retos? ¿Sí? ¿A qué tipo de retos te has enfrentado? ¿Alguien podría mencionar en ese momento a qué tipo de retos nos hemos enfrentado en nuestra vida? ¿Qué me puedes decir? ¿A ser mamá? ¿Un reto? Sí, muy bien. ¿Otro tipo de reto? ¿A qué nos hemos enfrentado? Muy bien. Retos. Se atrevió, ¿verdad?, a ir más allá. Muy bien. ¿Qué otros retos hemos tenido en nuestra vida? Cuéntenme. Retos, a lo mejor en lo deportivo. ¿Alguien ha tenido retos deportivos? ¿No? ¿Que hayan ganado algo importante? Retos. Casarse. ¿Cómo? ¿Casarse? ¿Ya te casaste, Cris? ¿No nos dijiste? Bueno, pues sí es un reto, ¿verdad? Por eso no lo han tomado. ¿Cuántos quieren ver a Cris casado? Vamos a subastarlo. Pásale, Cris. Ok. ¿Qué es un reto realmente? ¿Qué es un reto? Un reto lo podemos entender como un desafío, ¿verdad que sí? Un reto es un desafío. Si podemos dar una definición de reto, un reto es un desafío. Un reto también la podemos entender como una cosa difícil que alguien se propone como objetivo. Ese es un reto, una cosa difícil, porque si no fueran retos, si todas las cosas fueran fáciles, si todas las cosas fueran sencillas, pues todos las haríamos, ¿verdad que sí? Y todos iríamos avanzando a la par, pero por eso vienen los retos en nuestras vidas, y solamente los toman los que se lo proponen y lo tienen como un objetivo claro en sus vidas. No cualquiera toma un reto, o no todos van a tomar los mismos retos, ¿verdad? Pero es importante en la vida de un ser humano, en la vida de una persona, tomar retos, saber que hay retos en nuestras vidas y tomarlos y afrontarlos, porque esto nos lleva a poder tener primero satisfacción en nuestras vidas. Podemos tener satisfacción cuando alcanzamos un reto, cuando cumplimos con un reto, y también nos lleva siempre a ser mejores, ¿sí? Un reto siempre nos va a exigir, ¿verdad que sí? Siempre nos exige concentración, nos exige enfoque, nos exige a qué decirle que no, poder negarnos a cosas que otra persona que no tuviera retos las va a hacer. Pero una persona que tiene un reto y que tiene una meta específica, pues sabe a qué decirle que no. De pronto llegamos a batallar, mucha gente, con decirle a alguien que no. ¿Cuántos han llegado a batallar con decir que no? Que todos dicen que sí, de repente ya no saben qué hacer. Bueno, cuando una persona se pone retos, aunque te duele decir que no, va a haber cosas o va a haber personas a las que les digas que no,
por querer mantenerte para estar enfocado en ese reto que tienes por alcanzar. Pero te digo, son importantísimos los retos en la vida de una persona. Y fíjense que yo encuentro en la Biblia que hay retos. Dios, por un lado, podemos ver a Dios haciéndole retos al ser humano, pero también me encuentro con que ha habido personas que le han hecho retos a Dios, ¿sí? Y yo quiero hablarte de este tipo de retos en los que, lógicamente, como lo estamos diciendo, pues estamos hablando de retos que se puedan cumplir, ¿ok? Retos que se puedan cumplir. Dios, cada vez que hablaba a una persona en el Antiguo y Nuevo Testamento, pues era un reto. Cuando llamó, por ejemplo, a Pedro, después de haber hecho Jesús el milagro de la pesca milagrosa, Jesús le dice a Pedro que lo va a hacer pescador de hombres, y dice que Pedro, dejándolo todo, siguió al Señor Jesucristo, se enfrentó a un reto, ¿verdad? Y lo atendió y siguió al Señor Jesucristo y pudo ver los resultados de atender ese reto. Entonces, Dios nos llama a nosotros a establecer retos, a ponernos retos y también a atender los retos que Él nos pone. Yo le llamo así, lo quiero manejar en ese sentido, de retos. Sí, ya lo decíamos, un reto es un desafío, un reto es una cosa difícil que alguien se propone como objetivo, vamos a manejarlo como retos, ¿ok? Y uno de los retos que más conocemos en la palabra de Dios, porque tratamos de esto cada celebración y para nadie es un misterio, es el reto de los diezmos, ¿verdad que sí? En Malaquías capítulo 3 versículo 10, y no voy a hablar acerca de esto, solamente quiero tomar esta palabra como una referencia de un reto que Dios nos hace. En este caso es Dios quien nos hace este reto. Miren Malaquías capítulo 3 versículo 10, lo que nos dice. Malaquías 3:10 nos dice de esta manera: traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto. Ahí está el reto. Dios dice: traigan los diezmos al alfolí y pruébenme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. ¿Por qué? Porque este es un reto, porque siempre que alguien nos pone un reto tiene el fin de alcanzar algo. ¿Verdad que sí? Cuando completamos un reto siempre va a venir una bendición, siempre va a venir una recompensa. Por eso nos metemos a los retos, porque si un reto no tuviera recompensas, pues ¿quién va a tener ese incentivo para seguir adelante o para querer alcanzar ese reto? Y entonces el Señor nos habla aquí y nos dice, o nos pone un reto, ¿verdad que sí? Para ponerlo así más como en forma de reto, es como si el Señor nos esté diciendo: ¿a qué no diezmas? Y uno dice: ¿a qué sí diezmas? ¿A qué no diezmas? Y yo le digo: ¿a qué sí diezmas, Señor? Te reto, pruébame. Y Dios dice: es más, si tú diezmas, yo te voy a abrir las ventanas de los cielos y voy a derramar sobre tu vida bendición hasta que sobreabunde. ¿Qué? ¿Le entras o no le entras? ¿Quién dice yo? ¿Le entras o no le entras? Es que está bien difícil. Por eso es un reto. ¿Sí? ¿Le entras o no le entras? Ok, le sacas. ¿A poco los retos no son así? ¿A poco no nos cuchilean? ¿Sí? Ok, le sacas. Y luego nos dice: bueno, ok, voy a abrirte las ventanas de los cielos para que venga bendición sobre tu vida hasta que sobreabunde. Y dice: es más, mira, no, para que te animes, también voy a reprender por ti el devorador, y nada va a robar tus cosechas. ¿Qué onda? ¿Le entras? Cuando dicen: ¿ya aceptó el reto? Ahí hay un reto. ¿Sí o no? Sí. ¿Todos lo estamos atendiendo? ¿Todos nos estamos atreviendo? ¿O todavía le estamos pensando? Ahí hay un reto. Ahí se los dejo de tarea. ¿Sí? Seguimos avanzando. Hay retos en donde yo veo, en el caso de un hombre como
Pedro le hace un reto al Señor, en este caso al Señor Jesucristo. Y me llama mucho la atención cómo es este reto que le hace Pedro al Señor. Y miren, vamos a ir a la palabra en el libro de Mateo, capítulo 14, versículo 22. Vamos a leer en adelante para poder tener toda la historia completa y entender cómo se desarrolla el reto. Mateo capítulo 14, versículo 22, dice de esta manera: enseguida hizo que los discípulos subieran a la barca y fueran delante de él a la otra orilla, mientras él despedía a la multitud. Dice, después de despedir a la multitud, subió al monte a solas para orar, y al anochecer estaba allí solo, pero la barca estaba ya a muchos estadios de tierra y era azotada por las olas, porque el viento era contrario. Y a la cuarta vigilia, entre 3 y 6 de la mañana, a la cuarta vigilia, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron y decían, es un fantasma, y de miedo se pusieron a gritar. Sí, de miedo se pusieron a gritar los discípulos. Yo no sé si alguien les echaría bulla, soy niñita, están gritando como señorita. Bueno, es lo que se me viene a la mente. Vieron un fantasma y se pusieron a gritar. ¡Wow! O sea, entre ellos había muchos pescadores. Y si estos pescadores ven un fantasma, ellos piensan que es un fantasma desde entonces. Y aún yo creo que antes se creían esas cosas de los fantasmas. Eso no es algo nuevo. Pero están todos atemorizados, están todos gritando como señoritas y muchas veces cuando se nos presentan retos, en lugar de afrontarlos, nos ponemos a llorar, nos ponemos a gritar, nos ponemos a decir, no, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? Pero tenemos que saber que muchas veces hay problemas que en realidad son retos disfrazados de problemas. Y si yo los afronto y si yo los veo desde la perspectiva de Dios, yo voy a decirle, entro y voy a salir adelante de este problema, porque cuando salga adelante de este problema voy a ser una mejor persona. Estos tenían un problema. Sí, de por sí dice que el mar estaba así como que embravecido, que había olas, que estaba el viento contrario. Y luego ven a Jesús andando hacia ellos y piensan que es un fantasma y empiezan a gritar. Pero miren lo que pasa después. Dice, pero enseguida Jesús les habló diciendo, tengan ánimo, soy yo, no teman. Respondiendo Pedro, dijo, Señor, si eres tú, mándame que vaya a ti sobre las aguas. Aquí está un reto. A ver. Señor, si eres tú, si no eres un fantasma, mándame, dime, dame tu palabra, Señor. Dime que yo vaya a ti sobre las aguas. Hay un reto de parte de un hombre, de un ser humano, al mismo Señor Jesucristo. ¿Sí? Y es bien interesante esto porque yo creo firmemente que cuando nosotros le llegamos a hacer retos a Dios, Dios no se enoja con nosotros. Porque ¿con qué podemos retar nosotros a Dios que Él no pueda cumplir? ¿Verdad que sí? O sea, y Dios le interesa que nosotros seamos también atrevidos y que hablemos con Él y que seamos claros con Él y que le hablemos acerca de nuestras situaciones. En este caso, la circunstancia que estaban viviendo estos discípulos era que estaba el mar, estaban los vientos contrarios, pensaban que era un fantasma, había una situación difícil, pero en medio de esa situación contraria, Pedro respira profundo, se amarra los pantalones, o mejor dicho, la túnica. Dice, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. ¡Wow! ¿Cuántas veces hemos estado pasando por problemas y en lugar de pararnos y afrontarlo, estamos como los discípulos? ¿Cuántas veces hemos tenido problemas y Dios espera que nosotros nos levantemos y Dios espera que nosotros digamos, vamos, yo le entro? Sí, vamos a salir adelante de esta situación, vamos a salir adelante de este problema. Pedro lo hizo. Y aunque siempre decimos que Pedro lo vemos como una persona tramancara, siempre queriendo sobresalir, lo cierto es que era un cuate entrón. A Dios le gusta la gente entrona. A Dios le gusta la gente atrevida. Amén.
¿Cuánta gente hay así aquí? Pero le dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Ahí está el reto de Pedro hacia el Señor Jesucristo. Ahora, ¿cuál fue la respuesta de Jesucristo? Ay, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Le diré que vengo, que no venga. Ay, para caminar por las aguas se me va a caer. No. ¿Qué dijo Jesús? Dice aquí el versículo siguiente, versículo 29, y él le dijo: ven. Con la mano en la cintura Jesús dice: ven. Jesús aceptó el reto. Jesús recibe el reto de Pedro. Pedro entró, y eso es algo bueno. Y Jesús está diciendo: sí, ven. ¿Ok? Entonces ahí está Jesús aceptando el reto de este hombre, de Pedro. Y dice: y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Vemos cómo es Pedro primero el que le pone este reto al Señor Jesucristo, y luego es Jesús el que le regresa el reto. O sea que siempre que nosotros hagamos un reto con Dios, agárrate, porque viene tiempo de adrenalina, tiempo de aventura, tiempo en donde vas a ser estirado. Sí, porque no era cualquier cosa lo que Pedro le estaba diciendo, pero tampoco era cualquier cosa que Jesús le dijera: sí, vente. Entonces nos tenemos que darnos cuenta que cuando ponemos un reto al Señor, el Señor no nos va a responder, nos va a decir: vamos, avánzale. Yo me imagino que Pedro pensó: déjame decirle al Señor, si eres tú, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Aquí se veía Pedro con el sartén por el mango. Pero cuando Jesús le dice: ven, Jesús agarra otra vez, le quita el mango a Pedro y le dice: ¿me vengo usted para acá? ¿Sí? Y entonces dice que sí. Pedro empieza a caminar sobre las aguas, y después la historia la conocemos. Al ver la situación del mar, bueno, Pedro se hunde, le grita al Señor: sálvame, Señor, que perezco. Va Jesús, primero lo rescata y después le da un coscorrón. ¿Sí? Jesús siempre es así. No nos da el coscorrón primero y después nos rescata. Pues dice: ándele, por no creer. Señor, ya no, ahora para que entienda y aprenda. No, primero nos saca y después, hombre de poca fe. Sí, pero nos está enseñando. Pero ahí hay un reto que, en este caso, un hombre como Pedro le está haciendo al Señor Jesucristo. Ahora, pongo esto como antecedente o como introducción porque quiero enfocarme en una palabra en el libro de Isaías, capítulo 26, en donde se menciona un reto, en donde se habla en forma de una canción, de un reto que un hombre, en este caso, el escritor es Isaías, y está haciendo este reto. Y vamos a verlo para poderlo entender. En el libro de Isaías, capítulo 26, versículo 1 en adelante. Versículo 1 en adelante. No saben ustedes cuántos problemas me dio esta palabra. Fue una palabra que desde a principios de la semana era la única palabra que traía. Isaías 26:2 específicamente. Isaías 26:2. Y yo decía: Señor, ¿pero qué te traes? ¿Qué te traes? Ayer le decía a mi esposa: ¿cómo ves? ¿Predicas tú? Digo, porque no entiendo ni papas lo que Dios quiere que hable. Sí, ya como a las 12:30 de la noche, ¡pum! Y ya salió. Pero, miren, vamos a leer la palabra. Dice Isaías 26:1, 2 y 3. En aquel día cantarán este cántico en tierra de Judá: fuerte ciudad tenemos, salvación puso Dios por muros y ante muros. Abrid las puertas y entrará la gente justa, guardadora de verdades. Y luego dice el versículo 3: tú guardarás
en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Vamos a leer el 4. Dice el versículo 4: confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Empieza hablando, está diciendo: en aquel día cantarán este cántico en la tierra de Judá. Y empieza diciendo: tenemos una ciudad fuerte, tenemos una ciudad con muros y antemuros. Cuando está diciendo una ciudad fuerte, está hablando de una ciudad pues fortificada, con murallas y antemurallas, o sea, completamente guardada y resguardada. Se está refiriendo a esta ciudad, y dice que en esta ciudad fuerte solamente tiene entrada la gente justa. ¿Cuánta gente justa hay aquí? Justos por la sangre de Jesucristo. En esta ciudad fuerte solamente va a entrar gente justa. Si yo me veo como pecador, yo no tengo entrada en esta ciudad. Si yo me veo como justo por la sangre de Jesucristo, no por mis propios méritos, entonces yo tengo entrada a esta ciudad, que no puedo entrar de otra manera más que abriendo las puertas para poder estar ahí, porque la ciudad tiene muros y tiene antemuros. ¿Sí? Completamente guardada, completamente cerrada, como se habla de la ciudad de Jericó. Dice la Biblia que estaba cerrada, muy cerrada. Será una ciudad fuerte realmente, la ciudad de Jericó, y ese es el mismo sentido de esta palabra. ¿Sí? Entonces, si decimos que somos personas justas, podemos aplicar para vivir y ser parte de esta ciudad. Y como les digo, aquí hay un reto. Aquí hay un reto. Y lo interesante de este reto es que no es Dios quien lo pone. Lo interesante de este reto es que en este caso está hablando Isaías, y está hablando de este reto, pero en este reto Isaías está diciendo: bueno, Señor, te vamos a amarrar aquí en el reto, pero nos vamos a amarrar también nosotros en este reto. ¿Sí? Es un reto en donde ambas partes necesitan cumplir. Ambos necesitan cumplir la parte de este reto. ¿Sí? Miren lo que dice el versículo, ya me perdí. Versículo 3 dice: tú guardarás, escuchen bien, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Yo le estoy diciendo, Isaías le está diciendo al Señor: ok, Señor, vamos a poner un reto. Tú vas a guardar en completa paz. Esa es tu parte, Señor. Tú vas a guardar en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Entonces, la parte de nosotros en este caso es que perseveremos en Dios en nuestros pensamientos. ¿Sí? Si yo hago esto, perseverar en Dios en mis pensamientos, entonces yo tengo la certeza de que Dios me va a guardar en completa paz. ¿Sí? Dice: tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Yo persevero en mis pensamientos en el Señor, porque toda mi confianza está en Él. La manera como yo muestro que mi confianza está en Dios es cuando en mis pensamientos estoy puesto en Él, estoy perseverando en el Señor. Y este es el reto que habla esta palabra. Te digo, el amarre es para ambos lados. Está diciendo tú, hablándole al Señor. Luego dice: guardarás en completa paz a aquel. Está hablando de nosotros. Sí, cuando dice guardarás en completa paz, como una ciudad fuerte, con muros, como antemuros, sí, en completa paz. Si yo permanezco en mis pensamientos en el Señor, entonces Él me va a traer paz completa a mi vida. ¿Qué es perseverar? ¿Qué es perseverar? Perseverar tiene que ver con continuar con constancia lo que se ha empezado. Continuar con constancia lo que se ha empezado.
¿Qué es perseverar? Durar permanentemente o por largo tiempo. Eso es ser una persona perseverante, ¿sí? Una persona que se mantiene firme, que se mantiene enfocada, que nada lo distrae, que siempre está metido en el mismo asunto. Esa es una persona que está perseverando. Y como lo estamos diciendo, a ese tipo de personas Dios le va a traer completa paz. Ahora déjame decirte esto. Lo que pasa es que todo el tiempo, ¿por qué es tan importante esta palabra y por qué es tan importante atender este reto? Porque lo cierto es que todo el tiempo estamos siendo bombardeados por otras voces. Lo cierto es que todo el tiempo estamos siendo bombardeados con otro tipo de pensamientos que no vienen de Dios y que nos están, lo que están buscando es que no perseveremos en pensar en Dios, que no perseveremos en pensar en su palabra, que no perseveramos en esperar en lo que Él dice para nosotros. Hay un golpeteo continuo contra tu mente. Lo hemos dicho, la mayor pelea, la mayor batalla espiritual que un ser humano enfrenta está aquí en nuestra cabeza. Sí, antes de cualquier batalla que tú tengas en cualquier sentido, de cualquier circunstancia, primero está aquí en tu cabeza. Si logro ganar una batalla en mi mente, puedo lograr ganar la batalla en todo lo demás. Sí, la principal batalla aquí está en nuestra cabeza. Aquí está esa batalla, entonces es ahí donde está el golpeteo. Por eso, como lo hemos dicho también, el enemigo lanza dardos de fuego a nuestras vidas, pensamientos como dardos de fuego a nuestras vidas, dardos encendidos que cuando nosotros les permitimos que entren a nuestra vida, pues incendian todo nuestro ser, nos contaminan completamente y nos desenfocan del Señor. Por eso una vez más dice, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. ¿Quieres realmente completa paz? Permanece, persevera, teniendo en mente al Señor, teniendo en mente su palabra. Te digo, hay un golpeteo para que en lugar de pensar en el Señor, nosotros pensemos en otras cosas, para que en lugar de pensar en el Señor, en lo que Él tiene para nuestras vidas, por ejemplo, estemos pensando en nosotros mismos. ¿Sí? Yo, y toda la vida, yo. Déjenme decirles una cosa, una consecuencia, una triste consecuencia del pecado en el libro de Génesis, cuando la serpiente le da de comer, le da el fruto, o la mujer toma del fruto del libro, del árbol de la ciencia, del bien y del mal. La consecuencia que encontramos es que el hombre se vuelve un ser egocéntrico. ¿Qué es egocéntrico? El yo-yo, ¿sí? El yo-yo. Una triste consecuencia, una lamentable consecuencia en el ser humano es yo. Y lo vemos cuando el Señor llega y está buscando al hombre, le dice, ¿dónde estás tú? El hombre dice, Señor, es que oí tu voz en el huerto, tuve miedo yo porque estaba desnudo yo y me escondí yo. ¿Sí? Triste consecuencia. El hombre, de ser un hombre creado por Dios, un ser diocéntrico, y en nuestro caso, seres cristocéntricos, el hombre se convirtió en un ser egocéntrico, ¿sí? Pensando solamente en él, cuando tiene que ver con que me den, con que me hagan, con que me quieran. Pero cuando tiene que ver con consecuencias de pecado, entonces apunta y señala. Le dice Dios, le pregunta a Dios, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Cabezón, ven para acá. ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? Y ahí lo dice yo. Ahí digo yo, Señor, yo la regué. Ahí no sigue diciendo yo. Ahí sigue diciendo la mujer que tú me diste. Chulo, peladito. La mujer que tú me diste. Ahí sí, apunta a los demás, ahí sí se vuelve una víctima. Entonces la consecuencia del pecado, una terrible consecuencia del pecado
pecado es el egocentrismo, por un lado, y por otro lado, el verse como víctima. Entonces hablamos de las consecuencias terribles. Y la humanidad, lamentablemente, estamos infectados de esto. Y tenemos que cambiar este tipo de cosas en nuestras vidas, si no, no vamos a poder ver avances. Entonces, el hombre dejó de pensar en Dios desde el principio. Por eso te vuelvo a decir, es un importante reto. Porque cuando el hombre cayó en pecado y cuando el hombre se apartó de Dios, entonces aparece un hombre como Isaías diciendo: Señor, tú vas a guardar, hacemos un reto, Señor. Tú haces tu parte, nosotros hacemos nuestra parte. Tú vas a guardar en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Lo que Isaías está diciendo, vamos a volvernos al principio, antes de la caída del hombre, antes de que el hombre se volviera un ser egocéntrico. Dice, vamos a volver al principio. Vamos a volver a ser diocéntricos. Vamos a poner a Dios en primer lugar. Vamos a pensar en Dios por sobre todas las cosas. Ese es el punto. ¿Te das cuenta del reto tan importante que tenemos delante de nosotros? Un reto que Adán no pudo cumplir. Un reto en el cual Adán no pudo permanecer. Y hoy tú y yo, y no por nuestra propia fuerza, sino a través del sacrificio de Jesús, a través de la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas, podemos realmente cumplir en este tiempo. Sí, porque no lo hacemos en nuestras propias fuerzas, pero con la ayuda del Señor. Cuando yo me mantengo conectado con Dios, rendido a su presencia, entonces permanezco en ese pensamiento en Él, persevero en ese pensamiento en Él. Como te digo, aunque hay un golpeteo para que ocupemos nuestra mente y nuestro corazón en otras cosas, la palabra de Dios sigue siendo para nuestras vidas: tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Es un gran problema entonces en el cual el mismo hombre se está metiendo, y por ese asunto de ser egocéntricos no estamos encontrando paz. ¿Por qué? ¿Por qué hay falta de paz en mi vida? Porque estoy ocupándome de mí y no ocupándome del Señor. Cuando me deje de ocupar de mí, y esto es paradójico desde nuestro entendimiento humano, puede ser paradójico para muchos, mientras que yo me ocupo de mí, no voy a tener paz. Cuando me ocupo del Señor, es donde yo voy a tener paz. Es el reto al cual Dios nos llama, a meternos y a cumplir. Entonces, número uno, está ese golpeteo para que en lugar de pensar en Dios, piense en mí. Número dos, está ese golpeteo para que en lugar de pensar en Dios, piense en las circunstancias. Que mi enfoque sea en las circunstancias. Que cuando me dicen cómo estoy, yo empiezo a hablar de mis circunstancias. Que cuando me dicen cómo estoy, en lugar de decir cómo estoy, yo hable de cómo me siento. ¿Verdad que sí? Porque nosotros hablamos de cómo, somos muy dados a hablar de cómo nos sentimos. Y lamentablemente nos sentimos en base a las circunstancias. Si las circunstancias están bien, me siento bien. Gloria a Dios. Ay, pues es bueno, ay, es mi padre, soy asistente, soy constante, me involucro, pero las circunstancias están mal. ¿Cómo me siento? Mal. No voy, no hago, no tengo, no. ¿Por qué? Porque las circunstancias. Entonces el golpeteo está que en lugar de pensar en Dios, piensa en las circunstancias. En lugar de ser definido por Dios, sea definido por las circunstancias. Yo te pregunto a ti, ¿quién te define? ¿Quién te define? ¿Las circunstancias o Dios? Es Dios quien nos define. Ese es número dos. Número tres, está viendo un golpeteo para que en lugar de pensar en Dios, pensemos en los demás. Y bueno, no está mal pensar en los demás si es para ser de bendición para ellos, pero pensar en los demás esperando que hagan algo por nosotros, es ahí donde está el problema. Como lo hemos dicho, nadie más puede llenar nuestra vida. Nadie más puede satisfacer tu vida y mi vida, solamente Dios. Amén. Y cuando yo debo de pensar en Dios, que es el único que me llena, que es quien satisface mi vida, para esperar que alguien más lo haga, no voy a tener paz. ¿Cierto? No voy a tener paz. Niéguemelo. No vamos a tener paz. Miren ahí. Miren ahí. Nadie te. Bueno, uno, dos. Mis dedos se están peleando, o sea. Qué verdad. Chiste malo.
cuando pasa algo aquí en el altar y estamos predicando, cuando de pronto vemos a un mujer que sube, ¿qué hace la gente? Sí, como cuando si alguien está arreglando algo de acá atrás y se les olvidó que estoy aquí hablando y todos van a ver qué me hacen, ¿sí? O se escucha algo, un niño, algo, dos, ¿quién es? Ahí estamos, ¿verdad? Metiéndonos donde no nos llaman. Y eso nos habla de que es muy fácilmente que nos desenfoquemos. A veces nos damos cuenta que llega a ser fácil que dejemos de perseverar. No perseveramos. Y por eso te vuelvo a repetir, es un reto. Es un reto. Si tú perseveras en estar con tus pensamientos en Dios, Él nos va a guardar en completa paz. Si yo necesito proponer en mi corazón pensar con perseverancia en Dios, si lo hago, la paz de Dios vendrá sobre mí. Si lo hago, el shalom de Dios, como es la raíz hebrea de esta palabra, paz, vendrá sobre mí. Y cuando hablamos de la palabra shalom, como ya lo hemos entendido, shalom tiene una serie de significados que todos tienen que ver con bendición para nuestras vidas, pero shalom también tiene que ver con completar. Shalom tiene que ver con estar completo. Shalom tiene que ver con estar retribuido. Shalom tiene que ver con estar compensado. Sí, completo, retribuido, compensado. Entonces, como lo hemos entendido, el shalom de Dios o la paz de Dios no solamente significa la ausencia de conflictos o de hostilidades, sino que shalom también significa, escuchen bien, un retorno al equilibrio, a la justicia y a la igualdad integral. Shalom significa un retorno al equilibrio. Digan conmigo, equilibrio. ¿De qué estamos hablando en este tiempo? Estabilidad. ¿Sí? Entonces, Dios nos va a traer al equilibrio en nuestras vidas. Dios nos va a volver a una vida de estabilidad cuando perseveramos en pensar en Él. ¿Sí? ¿Quieres vivir y que esta palabra, que estamos entrando a un tiempo de estabilidad, sea para tu vida, sea para tu casa, sea para tu familia? Entonces yo necesito perseverar en Él. Que nada me distraiga de Él, no mi egocentrismo, no las circunstancias, no los demás, pero que mi vida esté establecida en Dios, que mis pensamientos estén siempre hacia el Señor. Cualquier decisión, cualquier circunstancia, cualquier problema que esté buscando responder, sea en base a lo que Dios dice, no en base a lo que otros dicen, no en base, como lo hemos dicho, a lo que mi corazón muchas veces me dice, no en base a lo que otras filosofías u otros libros nos dicen, pero en base a la palabra de Dios. Guardarás, ¿sí?, en completa paz. Tú guardarás en completo shalom. Shalom y la palabra completo prácticamente vienen a ser sinónimos. Tú guardarás en completo, o tú nos llevarás por completo de regreso al equilibrio. ¿Sí? Tú nos llevarás por completo de regreso al equilibrio si perseveramos en ti. Aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Y en otras versiones, cuando habla de aquel cuyo pensamiento en ti persevera, lo dice de esta manera: aquel que tiene un propósito firme, aquel que no deja que nadie le quite el propósito que tiene. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Y termina el versículo 4 diciendo: confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Amén. Y este es un canto: confiemos en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. ¿Cuántos le entran a este reto? ¿Cuántos le entramos a este reto de perseverar?
en nuestro pensamiento, en la búsqueda de Dios. ¿Cuántos le entramos a este reto? ¿Cuántos atrevidos hay aquí? ¿Cuántos como Pedro estamos aquí? A pesar de los pesares. Amén. Vamos a ponernos de pie. Vamos a ponernos de pie. A veces afrontamos retos que yo recuerdo cuando estábamos adolescentes. Tengo mi hermano que es 2 años más chicos que yo, mi hermano Pablo, y nos juntábamos con otros 2, con amigos que también eran otros 2 amigos que también eran hermanos, y nos poníamos a jugar fútbol. Pero yo jugaba con el hermano del otro y mi hermano jugaba con el otro hermano. Entonces éramos contrarios los 2 hermanos. Sí, mi hermano Pablo y yo éramos contrarios. Nos poníamos a jugar fútbol más ellos en nosotros 4. Hacíamos ahí con piedras. De hecho nos metíamos a la iglesia cuando la estaban construyendo, y como tenía el piso firme, nos metíamos a la iglesia y nos poníamos a jugar ahí en lo que era donde estaban construyendo ahí el auditorio. Nos poníamos a jugar y era un reto, a ver quién ganaba, y nos retábamos y comprábamos una botella grande de Gatorade, y ese era el trofeo, esa era la copa, y no saben cómo nos volvíamos locos cuando ganábamos el partido, porque la copa era el Gatorade. Y comento esto porque muchas veces aceptamos retos que en realidad no nos dejan mucho, ¿verdad? Nos metemos a retos que en realidad no, sí podemos tener una satisfacción, pero a veces es pasajera, a veces solamente dura un poco de tiempo, es efímera. Pero este reto al cual Dios nos está invitando, o que el mismo autor Isaías, el profeta, nos está invitando, es un reto que va a transformar nuestras vidas completamente. Te vuelvo a repetir, ¿cuántos queremos paz? ¿Cuántos queremos el shalom de Dios? ¿Cuántos queremos retornar al equilibrio? Y añoramos tener una vida de paz y de equilibrio y de estabilidad y de bienestar. ¿Cuántos tenemos este deseo en nuestro corazón? Ay, de poder respirar, de poder decir, ay, ya tenía el agua no hasta el cuello, sino hasta el copete, pero retornó el equilibrio, retornó la estabilidad. Ay, qué bien se siente. ¿Alguien ha estado a punto de ahogarse en el agua? Y de repente, que no me acuerdo cuando nos echábamos clavados, que mi papá nos estaba enseñando, nos decía que nos echábamos clavados como de, no sé, 3 metros, y ahí estábamos, y luego nos clavábamos tanto, y de repente ya pensé que no salía del fondo, y cuando sales, así pasa cuando retornamos al equilibrio, cuando retornamos a la estabilidad. Eso es lo que Dios desea, que realmente estemos contentos, no que estemos todo el tiempo, estoy hasta el copete aquí, estoy hasta el copete acá, y estoy viviendo con problemas acá. No, la paz viene de Dios, el equilibrio viene de Dios si persevero en pensar en Él, en sus principios, en su palabra, todo el tiempo, a pesar de los pesares. Amén. Vamos a orar en el nombre de Jesús, Señor.